Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Díaz, formo parte del equipo comercial del CEDIER y el día de hoy preparamos esta sesión junto con mi colega Carlos Rojas, que está enfocada en eh, cómo poder utilizar o tener una mejor experiencia de uso de Science Direct, que es una solución de contenido electrónico y que en esta sesión de aproximadamente 60 minutos, Carlos les compartirá las bases y mejores prácticas de cómo aprovechar el contenido. Esto es porque actualmente, en colaboración con las autoridades de la universidad, hemos logrado poner a prueba prácticamente todo el contenido de libros electrónicos en esta solución, que viene cubriendo enciclopedias, por ejemplo, de diferentes áreas, libros de texto, igual, de diferentes áreas, monografías o ebooks, así como diferentes volúmenes de series de libros y manuales, con la intención de que la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pueda navegar, explorar y descargar y consultar el contenido que mejor se alinee a los programas académicos y sea de valor para posteriormente tener una revisión con las autoridades. Es por esto que los invitamos a que aprovechen esta sesión. Carlos dará las instrucciones de cómo pueden generar preguntas. Me parece que va a haber un espacio al final. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que sea de provecho. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Arturo. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Rojas y hago parte del equipo de Elsevier como experto en soluciones, trabajando con todos los recursos multidisciplinares como Scopus, Science Direct, Mendeley y bueno, como bien lo mencionaba Arturo, en esta sesión haremos énfasis en todo lo que tiene que ver con el contenido de Science Direct que ustedes tienen a disposición en este momento al ser parte de la comunidad académica de la Universidad Autónoma San Luis Potosí. ¿Listo? Entonces, en pantalla también tienen mi correo electrónico, el cual les voy a colocar a través del chat para que ante cualquier pregunta que no podamos resolver durante esta sesión, pues nos contactaremos por medio de este canal para resolverla. Bien, entonces ahora pues entremos en contexto para ver la agenda de esta reunión y qué es lo que queremos que ustedes se lleven de este encuentro. En primer lugar, tenemos la agenda que está propuesta por puntos muy generales. El primero, conocer las características más importantes que tiene Science Direct como plataforma de contenido electrónico, tal como nos lo mencionaba Arturo hace un momento. Entonces, ver cuáles son esas características más importantes que tiene este recurso de investigación. Por otra parte, vamos a hacer una revisión del contenido en términos generales. Entonces, todo eso que resumimos, vamos a denominarlo así de manera teórica dentro del proceso del slide. Entonces vamos a después verlo dentro de la plataforma, ¿no? Conocer ese contenido que usted va a encontrar dentro de este recurso de investigación. Después veremos Science Direct en el ciclo de investigación. ¿Por qué? Porque Science Direct es una plataforma, es un recurso de contenido en el que no solamente vamos a encontrar documentos publicados en libros o en revistas de Elsevier, sino que en realidad Science Direct es una plataforma que va a apoyarnos dentro de todo el proceso de revisión. Y la idea de esta sesión es que identifiquemos el cómo esta plataforma está durante todo este proceso. Normalmente lo que nosotros esperamos o buscamos en la base de datos es que nos dé unos resultados, pero vamos a ver cómo Science Direct es un recurso de investigación diferente, que más allá de los resultados, que por supuesto son muy importantes porque el contenido de la plataforma es muy relevante, ¿cierto? El contenido de los diferentes tipos de libros que tenemos, como el de las revistas, es muy relevante, pero más allá de ese contenido, vemos que la plataforma va a estar durante todo el proceso, en muchas etapas de ese proceso de revisión y de búsqueda, lo cual va a permitirnos optimizar tiempos dentro de ese proceso de revisión. Ahora, el siguiente punto es compartirles unos enlaces de interés que queremos que tengan por allá a la mano, un canal de YouTube donde van a encontrar grabaciones de nuestras sesiones y otros enlaces por allí que quiero compartirles y sobre el final resolveremos todas las preguntas. Entonces, en esta reunión, que es una reunión tipo webinar, el apartado de Q&A, Questions and Answers, es el apartado que vamos a utilizar para resolver las preguntas que ustedes vayan teniendo en torno a lo que estamos compartiendo durante la sesión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que tengamos por allí en cuenta para que estemos en contacto. La idea es sobre el final lograr resolver todas las preguntas y pues con ello vamos a dar cierre a nuestra sesión de Science Direct Investigaciones que Impactan. Entonces, empecemos por
definir las características más importantes de Science Direct. Primero veamos qué es. Entonces, ¿qué es Science Direct? Es la solución de investigación en texto completo más grande de Elsevier. Esa es la primera característica que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar contenido que ha sido publicado en libros, que los libros vamos a ver que se dividen en diversas tipologías, tal como nos lo mencionaba Arturo hace un momento, y además de eso también contenido de revistas. Entonces, cuenta con contenido multidisciplinar. Bien, esto es muy importante. Muy seguramente ustedes son personas que están adscritas a diferentes facultades dentro de la universidad. Por tal motivo, esta plataforma le puede servir a cualquiera de ustedes sin importar el área del conocimiento afín. De hecho, la temática sobre la cual busquemos hoy o hagamos los ejercicios prácticos, digamos que es lo menos relevante de esta sesión. Lo más importante es que usted pueda identificar las características que tiene esta plataforma y cómo le puede apoyar dentro del proceso de investigación. Es una fuente de información confiable y de alta calidad. Este es otro punto clave. Porque hablamos de confiabilidad y esto tiene que ver con algo que mencionamos hace un rato, y es que lo más importante de Science Direct es su contenido. ¿Por qué? Porque es contenido que ha pasado por procesos de revisión. Todo documento que nosotros encontremos dentro de esta solución de contenido en texto completo, todo documento que encontremos allí, detrás del mismo, detrás de esa metodología, detrás de ese resultado de investigación, detrás de esa conceptualización que hizo el tema de investigación, detrás de todo ello hay un proceso de revisión, hay un proceso de evaluación. Entonces el contenido aquí es lo más importante y lo más relevante, y cómo usted se va a apropiar de ese contenido es el objetivo de esta sesión, que usted al momento de apropiarse de ese contenido lo haga de la manera más rápida y más óptima posible. Bien, entonces eso es lo que queremos. Pero es importante que tengamos en cuenta que es contenido 100% evaluado y arbitrado, por eso hablamos de confiabilidad. También hablamos de contenido de alta calidad. La razón por la cual hablamos del contenido de alta calidad es porque ese contenido, en muchos casos, y lo vamos a poder ver desde la plataforma, es reutilizado para generar nuevos saberes, para generar nuevos conocimientos. ¿Cómo puedo medir o evaluar esto? A partir de la medición o cuantificación de citas. Entonces, el documento que estoy consultando, el capítulo del libro que estoy consultando, resulta que fue publicado hace un par de años y ha recibido 3, 4 citas. Entonces, esas citas que ha recibido son un indicador inicial que ese documento, que ese capítulo del libro que estoy consultando ya ha sido apropiado por otros investigadores que están investigando en el tema y están utilizando su contenido para generar nuevos saberes. Y es una forma de ir midiendo la calidad de la información que se encuentra allí. Por supuesto, hay que verlo mucho más a detalle, pero digamos que ese numerito, esa cuantificación de las citas que hay detrás de cada documento o que hay dentro de la estructura de cada documento, sin importar el tipo del mismo, es un indicador de generación de nuevos conocimientos y que nos permite reconocer la calidad del contenido. Entonces, la evaluación que le realiza a cada documento junto a la utilización del contenido que tiene el mismo para generar nuevos saberes, pues son indicadores de esta es una plataforma donde el valor más importante de la misma es el contenido. Ya lo vamos a ver dentro de la misma. Ahora, otra de sus características se llama Science Direct Topics o es Science Direct Topics, el motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones con el que cuenta. Hace un rato mencionábamos que Science Direct no es la base de datos tradicional donde nosotros como estudiantes, como investigadores, como bibliotecarios, vamos solamente a buscar documentos. Esa es una parte de lo que puedo hacer en Science Direct. Pero resulta que a partir de hace un par de años o un poco más, Science Direct, dentro de ese ecosistema de información que tiene, ha creado un motor de búsqueda para que usted pueda encontrar términos, conceptos y definiciones. Este contenido de este motor de búsqueda llamado Science Direct Topics proviene principalmente de la información de los libros que hay en Science Direct. Y entonces, al provenir de la información de los libros, tiene tal vez una concepción mucho más teórica. ¿Listo? No es una regla 100% cumplible o avalable, pero la gran mayoría de información de los libros tienden a tener un contexto mucho más teórico que un documento de una revista. Las revistas son un poco más para resultados, para hallazgos recientes, actuales. El contenido de los libros tiende a ser un poco más teórico, sin decir que no tiene hallazgos o resultados, sino que son algunas características propias que puede tener cada tipología documental, así como las actas de conferencia tienen otra tipología de otra estructura
y tienen otra característica, etcétera. Entonces, el contenido del Topics, que es muy interesante porque me va a servir para conceptualizar mi investigación, proviene de la información principalmente de los libros que hay en Science Direct, ¿no? Entonces ahí pues ustedes tienen gran valor en este recurso. Entonces, Science Direct es un solo ecosistema de información que está dividido por dos grandes motores de búsqueda. Hay un tercero que también se los voy a mostrar, pero los dos grandes motores de búsqueda son el motor de búsqueda de los documentos, ¿cierto? Donde puedo encontrar documentos de diferentes tipologías. Entonces tengo revistas y libros, pero los libros a su vez tienen unas tipologías diferentes, tal como nos lo mencionaba Arturo, y ahí está el motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones que llamamos Science Direct Topics, donde mencionamos que es de suma importancia para todo lo que tiene que ver con el proceso de conceptualización de nuestra búsqueda. Ya lo veremos desde un ejercicio práctico. Ahora, hablemos de algunos datos importantes en torno a Science Direct. Entonces, actualmente encontramos más de 19 millones de documentos entre artículos y capítulos de libro. De igual forma, hay más de 43.000 libros electrónicos dentro de la plataforma. El Topic Page, cierto que hablamos que es un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones, cuenta con más de 363.000 términos. Listo, este motor encontramos más de 363.000 términos y hay más de 600 publicaciones en acceso abierto. Fíjese que justamente hablando del Topics, esta semana, el miércoles, para ser mucho más exacto, sufrió una actualización. Entonces, Science Direct Topics, este motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones, se ha reorganizado, por así decirlo. Ha reorganizado las terminologías agrupándolas por áreas del conocimiento. Aquí es un pantallazo muy general. Ahorita lo vamos a trabajar dentro de la plataforma como tal. Entonces, el Science Direct Topics lo que ha hecho es dividir esos conceptos a través de diferentes disciplinas. Ya los tenía asociados a una disciplina anteriormente, pero en la actualidad, entonces la plataforma lo que tiene es que nos va a permitir encontrar esos términos buscándolos o por el motor de búsqueda o a través de disciplinas. Tal vez me interesaría conocer tendencias o temáticas que hay en un área del conocimiento, entonces podría dirigirme a una de esas áreas del conocimiento que vemos allí enunciadas y pues está hablando de ese concepto. Listo, entonces ya lo veremos un poco más a detalle dentro de la plataforma. Entonces esto en cuanto a las generalidades de Science Direct. Vámonos a la herramienta que creo que es lo que más nos interesa en este tipo de reuniones. Ya conocemos qué es, para qué sirve, qué características tiene el contenido. Entonces creo que es momento de irnos a la plataforma a empezar a utilizarla para realizar nuestras búsquedas. Entonces por aquí les voy a compartir la herramienta. Listo. Entonces, esta es la interfaz de Science Direct. ¿Listo? Fíjense que aquí está Science Direct. Este es el motor de búsqueda de documentos. ¿Qué es importante tener en cuenta en este momento para usted que hace parte de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Es importante tener en cuenta el acceso al recurso. No importa que estemos desde el campus, no importa que estemos fuera del campus, es importante reconocer que estamos accediendo a través de nuestra institución. Nuestra institución, por medio de la biblioteca, nos da acceso a una mayor cantidad de contenido. Por esa razón es que es fundamental que tengamos claro cómo acceder a ese contenido. ¿Cómo identifico que lo tengo? Aquí en el extremo superior derecho, fíjese que hay una figurita o un icono de institución, ¿cierto? Como una casita. Cuando doy clic en ese icono de institución, me aparece mi institución. En este caso, como yo soy externo a la universidad, pues no me va a aparecer la Universidad Autónoma, pero sí me aparece Elsevier como mi institución, la institución que me da acceso a los contenidos de la plataforma de Science Direct. Pero, ¿cómo accedemos? Yo les voy a mostrar a rasgos generales cómo es el proceso de acceso para que ustedes, por favor, lo ejecuten. Bien, y lo vemos. Entonces, permítanme un momento, por acá. Entonces, tengo el portal de la biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las bibliotecas o el portal de la biblioteca de la universidad. Fíjense que la primera imagen, el primer banner que nos aparece es justamente el periodo de prueba que tenemos de los recursos de Science Direct, ¿cierto? Desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre tendremos acceso a todo el contenido, principalmente de libros, de la plataforma. Entonces, fíjese que
es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? Que tenemos un periodo de prueba en acceso. Ahora, ¿cómo accedo al recurso? Entonces, el proceso normalmente no es aquí a través del banner, sino que en recursos, aquí le va a pedir acceso a una cuenta, ¿no? Entonces, la cuenta, pues aquí le informa tal cual como es el proceso de acceso. Es importante que lo sigamos. Si llegamos a tener un tipo de problema técnico o algún inconveniente, el consejo es que por favor contactemos la biblioteca, ¿no? Es desde la biblioteca desde donde se hace todo. Entonces, ya sea de manera presencial o a través de los canales digitales que tengan de comunicación, si no podemos acceder, por favor, contactar a la biblioteca. Muy seguramente, cuando accedamos, perdón, yo no tengo acceso acá, pero cuando ustedes accedan, van a ver todos los recursos que tiene la universidad, donde seguramente por allí enlistado y organizado va a estar Science Direct. Cuando accedan a Science Direct después de haber hecho esta autenticación, les va a aparecer esta figurita de institución, que es la que les permite reconocer, ok, eres un usuario de la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Entonces, este icono de institución es importante que lo reconozcamos siempre, siempre. No importa que no estemos dentro del campus de la universidad. Entonces, si estamos desde nuestras casas o en cualquier sitio donde tengamos una conexión a Internet, hacemos el mismo proceso y siempre nos tiene que aparecer aquí que estamos accediendo por medio de la institución. Listo, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso. Ahora, cuando definimos Science Direct dentro de nuestro único slide, dijimos que tenía dos grandes características, ¿no? La primera de ellas era el motor de búsqueda de documentos, ¿cierto? Donde encontraba contenido publicado tanto en los libros como en las revistas de Elsevier. Pero además de esto, estaba el contenido del Science Direct Topics, una herramienta que nos va a servir para buscar términos, conceptos y definiciones. Vamos a arrancar por esta herramienta, que aquí compartimos la captura de pantalla de la nueva estructura que tiene a partir de, esto fue el miércoles de esta semana. Entonces, entro a Science Direct, ¿no? Siguiendo el proceso, voy a la biblioteca digital de la universidad, busco los recursos, me autentico según pues las características que me solicitan al momento de autenticarme. Y en la parte inferior voy a encontrar el botón que dice hasta el final, fíjese bien hasta abajo, el botón que dice Browse by Topic, explore por tópico. Entonces este botón de Browse by Topic, voy a dar un clic derecho, a abrir en una pestaña nueva, es el motor de búsqueda que le compartí hace un rato a través de esa captura de pantalla donde se veía un poco lejos. Este es el nuevo motor de búsqueda de Science Direct Topics. ¿En qué cambio? Antes era un motor de búsqueda donde estaban enlistadas todas las palabras clave, sin importar su área del conocimiento. En la actualidad lo que se hizo fue, bueno, entonces por área del conocimiento empezamos a organizar los términos. Entonces, ¿esto para qué me puede servir? Como el nombre lo indica, este es un motor de búsqueda de tópicos. Entonces, tal vez usted no sabe aún o no tiene claro aún en qué investigar, ¿cierto? Entonces, listo, yo hago parte de la Facultad de Ingeniería. Entonces, quiero saber sobre qué investigar, qué tópicos hay en ingeniería. Hay 46.000. Entonces, ingreso al área del conocimiento y aquí me van a listar todos los tópicos, listo, alfabéticamente, que hay en torno al tema. O ya puedo ejecutar la búsqueda en específico sobre temáticas que hayan en esta área del conocimiento. Entonces, es un motor de búsqueda enfocado a temáticas, términos, conceptos y definiciones. Fíjense que aquí está el motor de búsqueda de palabras clave, a través del cual vamos a buscar conceptos clave de manera individual. Que es importante buscar los términos en inglés. Es muy importante siempre buscar todos esos conceptos en inglés. Si yo lo busco en un idioma diferente al inglés, no me va a aparecer ningún resultado. Entonces usted determina si quiere buscar por un área del conocimiento o quiere hacer la búsqueda del término en general. ¿Por qué? Porque pueden haber términos multidisciplinares que pueden ser definidos desde un área del conocimiento o pueden ser definidos desde otra completamente diferente. Listo, esto debido pues a que cada vez es mucho más continua o más constante la producción de información de carácter multidisciplinar. Entonces, pues vamos a realizar una búsqueda acá en el Topics. Recuerde que para acceder al Topics tiene que ingresar a Science Direct y en Science Direct abajito está el botón hasta el final que dice Browse by Topic y aquí tenemos ese motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Entonces, por ejemplo,
yo voy a buscar el término water treatment. Entonces, tratamiento de aguas. Entonces, fíjese que empiezo a encontrar conceptos, ¿cierto?, que están ligados a la palabra clave de búsqueda. Aquí recuerde que no está buscando como tal documentos, está buscando términos, conceptos y definiciones. Entonces, lo que le mencionaba es que cuando hacemos uso del motor de búsqueda general, el motor de búsqueda lo que hace es decirme, mire, aquí hay conceptos en diferentes áreas del conocimiento, por más de que sea el mismo término. Entonces, Biological Wastewater Treatment desde la ingeniería química, Biological Wastewater Treatment desde la química y así, el mismo término definido desde 4 áreas del conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí pues usted va a empezar a identificar los conceptos clave que va a empezar a utilizar. Ahorita haremos un ejercicio práctico donde veremos esos términos ya aplicados a un caso real. Entonces empiezo a identificar las palabras clave, pero no solamente es identificar las palabras clave y los términos asociados o los related topics que llama la plataforma, sino que también es identificar las definiciones. Entonces muchas veces antes de realizar una búsqueda o una investigación, nosotros estamos interesados en conocer el contexto teórico en torno a nuestro tema. ¿De qué han hablado quienes ya investigaron, quienes ya publicaron de este tema? ¿Cierto? Y para ello no voy a hacer una revisión sistemática completa, porque es un proceso mucho más largo, requiere tal vez de una ecuación de búsqueda, de revisar documentos completos, ¿cierto? Es un proceso mucho más largo y pues por cuestiones de tiempo no voy a hacer todas revisiones para un trabajo de investigación. Entonces lo que puedo hacer es utilizar Science Direct Topics y empiezo a identificar. Entonces yo quiero saber que han hablado de tratamientos biológicos de aguas residuales, ¿cierto? En el área de la química. Entonces ingreso al término, ya lo busqué, ingreso dando un clic y fíjese que lo que encontramos acá no es un documento como tal. Por lo contrario, son 10, entre 10 y 11, eso cambia según el concepto, pero entre 10 y 11 fragmentos de documento a través de los cuales se está hablando de este término. Y muchas veces la mención de este término va a ser la definición del mismo. Entonces aquí usted va a poder tener un planteamiento de teorías propuestas por quienes ya están investigando en este tema acerca de ese concepto, que por supuesto le va a permitir tener un aterrizaje mucho más tranquilo, por así decirlo, en su tema de investigación, ¿no? Comprendiendo el contexto. Esto aplicable para aquel estudiante que vaya a desarrollar su trabajo de tesis o su trabajo de metodologías de la investigación, para las personas que hacen parte de los grupos de investigación o para los investigadores de la universidad que pues van a hacer publicaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una herramienta que no tiene ninguna restricción. ¿Por qué? Porque todos en algún momento necesitamos comprender el contexto teórico del tema. Y es acá donde le decía que Science Direct quiere estar en todo su proceso de revisión, no solamente en la parte final, que es cuando encontramos los documentos. Aún no hemos buscado un documento directamente. Lo que estamos haciendo es conceptualizando nuestra búsqueda, ¿cierto? Definiendo los términos clave que hacen parte de nuestro tema de investigación. Entonces, en estos 10 u 11 fragmentos de documentos se está definiendo este término clave. Esa definición del término clave también traerá términos asociados, ¿no? Entonces, cada vez que haya un término por allí asociado, es decir, subrayado, quiere decir que yo puedo ir y definirlo desde el Science Direct Topics. Entonces, Science Direct Topics en este caso tiene dos objetivos. Uno, permitirle buscar palabras clave, que fue lo primero que hicimos, identificar variables que pueda llegar a tener esa palabra clave, según lo que ya investigan quienes han publicado en el tema. Y dos, ofrecerme fragmentos de documentos. Estos documentos son principalmente de los libros y es muy interesante para usted por lo que le mencionaba hace un rato. Usted en este momento y hasta el 30 de septiembre tiene abierto el contenido para todos los libros de Science Direct. Entonces, si usted encuentra una definición interesante desde el topic, entonces usted le da clic aquí en este botón que dice leer el capítulo completo y automáticamente ya le redirige a la plataforma, al documento como tal, de donde han extraído dicha definición, ¿no? Entonces, este fragmento habló del tratamiento biológico de las aguas residuales. A usted le pareció muy interesante lo que propone el autor, entonces damos clic en ver el capítulo completo y ya me redirige a la estructura del documento. En un rato vamos a hablar de los documentos, su estructura, pero básicamente es muy parecida a esto, ¿cierto? Este documento que tenemos por acá. Entonces allí vamos identificando
el acceso al documento. Es decir, no busqué directamente documentos. Lo primero que hice fue buscar de qué están hablando quienes investigan. A partir de ello ya voy filtrando por medio del contenido que empiezo a consultar, y cuando veo un contenido interesante desde el Topics, ¿cierto? Que me está agrupando diversas perspectivas, doy clic en este botoncito y ya me redirige al capítulo en el cual está el documento, que puede ser de alguna tipología de libro diferente, ¿no? Entonces puede estar aquí incluido un ebook o un libro seriado, ¿cierto? O una enciclopedia, etcétera. Pero pues lo importante es que usted va a llegar al contenido. Entonces, cada vez que damos un fragmento de documento interesante, entonces allí lo vamos a poder identificar. Bien, entonces ese es el objetivo del Science Direct Topics, ¿no? Entonces, darme teoría, conceptualización, entender el contexto teórico que hay en torno a ese tema de investigación, y además de ello ofrecerme los términos. En un rato vamos a hacer un ejercicio de búsqueda utilizando Science Direct y Science Direct Topics. Ahorita estamos viendo las generalidades. Ahora, ya conocimos y entendimos este motor de búsqueda, ¿no? Science Direct Topics, motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Recordemos que tenemos más de 363.000 topics y que esos fragmentos de documentos en su gran mayoría provienen de los libros. Por tal razón tienen un contexto mucho más teórico, ¿no? Entonces es para comprender ese contexto teórico o para construir el marco teórico de nuestra investigación. También va a ser muy interesante el Science Direct Topics. Ahora, vamos a explorar Science Direct, ¿no? La plataforma donde está como tal el contenido, la plataforma que siempre ha existido, donde me encuentro la información que ha sido publicada en los libros y las revistas de Elsevier. Entonces, vamos a Science Direct. Volvemos. ¿Cómo identifico Science Direct? Porque su motor de búsqueda es el que tiene este banner grande, esta imagen grande en la parte superior, bien, aquí hasta arriba, y donde ingreso apenas accedo por medio del portal de la biblioteca, ¿no? Por medio de la página de la biblioteca digital de la universidad. Entonces, aquí está el motor de búsqueda de documentos. Nosotros podemos buscar documentos bajo búsqueda básica o búsqueda avanzada. Es importante tener en cuenta que el motor de búsqueda básica es un motor de búsqueda más general y el motor de búsqueda avanzada es un motor de búsqueda más específico. Además del motor de búsqueda de documentos, usted también puede buscar su contenido a través de los títulos que tiene la plataforma. Le mencionaba, Science Direct es la base de datos de contenido de los libros y las revistas de Elsevier. Por tal motivo, si yo no quiero buscar individualmente documentos, sino que yo quiero buscar libros en particular que hay en mi tema, entonces lo que hago es ir al motor de búsqueda de Journals and Books, donde aquí están enlistados todos los títulos que tiene la plataforma. Aquí están enlistados todos los libros que tiene la plataforma. Sobre el costado izquierdo, entonces empiezo a identificar los filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en área del conocimiento, yo quiero los libros que pertenezcan al área de química. Entonces, filtro por química. Y aquí él ya me va diciendo, mire, entonces esto es un libro, esto es un libro, esto es una revista. Entonces yo digo, no, yo quiero solamente libros, por ejemplo. O sea, aquí me dice, mira, en química hay 1987 libros. Bien. Y quiero que sean ya entonces en química orgánica. Sigo filtrando. Entonces, en química orgánica, por ejemplo, hay un total solamente en libros, ¿no? Porque fíjese que aquí hemos mencionado que existen diversas tipologías dentro de los mismos libros, ¿no? Pero solamente en libros hay 207 libros en química orgánica. Y esto, recuerde, usted lo puede aplicar en cualquier área del conocimiento. Entonces, no en química, sino en ciencias de la salud. Entonces, el área general, vengo y la busco acá, la delimito y busco después el subárea o el subdominio que llama la plataforma. Y aquí me va mostrando el contenido de esos títulos de libro que pues para mí pueden ser interesantes consultarlos, ¿no? O como maestro, como profesor, cómo empiezo a identificar estos libros para usarlo como contenido en mis clases, ¿no? Entonces, cómo este contenido de los libros que tiene la plataforma, estos libros de referencia, por ejemplo, los puedo empezar a utilizar como contenido para mis clases. Lo ideal siempre es que nuestros estudiantes puedan acceder al contenido más actual, más reciente, ¿cierto? Lo último que se ha publicado del tema, porque esto es muy variable. Puede que una teoría que hace algún tiempo era muy importante, hoy en día es obsoleta, y esto sucede en muchas áreas del conocimiento. Entonces también el tener acceso a esta información pues nos permite estar muy actualizados en torno a nuestra temática de investigación.
Es un motor de búsqueda muy sencillo, fíjense que funciona a través de filtros, a través de los cuales voy acotando o delimitando la información según lo que requiero y pues ya aquí cuando escojo un libro, entonces este libro automáticamente me lleva a la estructura, ¿no? Entonces es como tener un libro en físico, pero aquí en digital, donde me empieza a mostrar todos los capítulos del mismo, ¿cierto? Ya empiezo a tener como la tabla de contenido, por así decirlo, del libro como tal, donde yo puedo escoger el capítulo que me interesa y aquí lo descargo. Listo, lo descargo en PDF o exporto los datos. Este botón es para exportar los datos y citarlo, ¿no? Entonces quiero exportar este contenido y llevarlo a un gestor de referencias o guardarlo para consultarlo directamente desde mi computadora. Entonces lo puedo realizar sin ningún inconveniente. Entonces ese es el motor de búsqueda para llegar al contenido como tal en términos generales, ¿no? Buscar un libro en específico o un libro seriado o un libro de texto o un handbook, ¿cierto? Ahí lo busco en el motor de Journals and Books. Ahora, también recordemos que hablábamos del motor de búsqueda de documentos, ¿no? La búsqueda básica, que son estos 6 cajones, y la búsqueda avanzada, donde mencionamos que la búsqueda básica es un motor de búsqueda general, ¿no? De una mayor cantidad de resultados. Pero por su parte, la búsqueda avanzada es una búsqueda mucho más específica, ¿no? Donde particularizo más mis resultados. Y en búsqueda básica o avanzada, lo que estoy haciendo es trabajando generalmente a través de palabras clave para encontrar contenido publicado en múltiples fuentes, ¿no? Entonces, buscar lo que se ha publicado en las revistas y libros de Elsevier, pero después puedo ir acotando el contenido solamente para contenido de libros, etcétera. Entonces, vamos a hacer un proceso de búsqueda muy sencillo. Entonces, voy a colocar el mismo término, water treatment. Pues coloco mi término y automáticamente fíjese todos los resultados que me da la plataforma. Entonces ya este es un motor de búsqueda de documentos, ¿no? Donde estoy buscando como tal los documentos publicados en los libros y revistas de Elsevier. Aquí yo ya puedo empezar a discriminar por títulos, pero inicialmente es una perspectiva general. Entonces, como es un término muy general, no he planteado una estrategia de búsqueda muy avanzada, sino una estrategia de búsqueda muy general. Fíjese que tengo el término y me ofrece aquí, bueno, una serie de títulos que pueden ser libros o revistas de Elsevier que están asociados a este tema. Son 2.900.000 resultados, mucha información. Me sugiere algunos tópicos, entonces desde el Science Direct Topics, aquí empezamos a ver esa como interoperabilidad que existe entre un recurso y otro. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que los documentos que refleja cuando busco en Science Direct también me los puedo asociar a los términos que hay dentro de Science Direct Topics. Fíjese, acá están los términos, ¿no? Asociados a mi palabra clave de búsqueda. Y en la parte central están los documentos, donde yo puedo empezar a filtrar esos documentos por áreas del conocimiento, por tipología. Entonces yo quiero solamente buscar capítulos de libros dentro de este universo de información. Entonces filtro, aquí a la izquierda está el filtro para delimitarlo a través de tipologías documentales, de temporalidad, de publicaciones, del nombre de la publicación, etcétera, y aquí los voy delimitando. ¿Listo? Entonces aquí voy delimitando la información que tengo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces ya entendemos las características de la plataforma, es decir, todo esto que mencionamos en la diapositiva ya lo tenemos mucho más claro. Vimos la parte de Science Direct como plataforma de contenido, donde primero exploramos el motor de búsqueda de revistas y libros, a través del cual vimos cómo encontrar un libro de una manera muy sencilla, delimitando por áreas del conocimiento, y ahí puedo pues tener información muy actual y muy reciente. También utilicé el motor de búsqueda para llegar a documentos, pero de una manera muy general, ¿cierto? Y también utilizamos Science Direct Topics como un motor de búsqueda para identificar palabras clave, pero también para encontrar ese contexto teórico que hay en torno al tema, gracias a esos términos, conceptos y definiciones que tenemos, que son un total de o más de 363.000 términos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio que esté asociado a una búsqueda entera, completa, no solamente por palabras clave. Entonces, aquí vamos a ejecutar una búsqueda. Tengo un documento en Word que quiero compartir en pantalla y que aquí lo tenemos. Entonces,
Nosotros no buscamos así como yo hice mi búsqueda en Science actualmente, ¿cierto? Porque sobre 1 millón o 2 millones, no recuerdo exactamente la cifra, 2.900.000, casi 3 millones de resultados de búsqueda, pues va a ser una cantidad muy grande y no me voy a leer, por más de que sean solamente los resúmenes, no me voy a leer 2.900.000 resúmenes. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a idear estrategias de búsqueda más eficientes. Entonces aquí entra este pequeño documento que hemos creado que le va a permitir crear estrategias de búsqueda mucho más eficientes, ¿no? Que la idea al final es que usted siempre optimice tiempos, que ahorre tiempo dentro de su proceso de revisión, que este proceso de revisión sea cada vez más rápido para que su proceso, por ejemplo, de trabajo práctico o en un laboratorio, pues le pueda dedicar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, esa es la idea de este tipo también de encuentros, que usted pueda utilizar estas herramientas cada vez más al punto, más a lo que requiero, extraer lo que me das y después pues me dedico a otras facetas, porque el proceso de investigación es etapas, ¿no? Ciclos tras ciclo que constituyen un gran ciclo. Entonces, dentro de este proceso de revisión, ¿cómo es el proceso? Entonces, yo tengo un tema de investigación, ¿cierto? Ese tema es el tema de mi tesis, es el tema del próximo paper que quiero publicar, etcétera. Entonces, lo primero es identificar los términos que describen el tema. Ustedes muy seguramente en su tema de investigación plantean los objetivos, ¿no? Entonces, plantean algunos objetivos generales, unos objetivos específicos, etcétera. O sea, a partir de esos objetivos pueden empezar a identificar los términos que describen el tema o por parte de la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación les dice, pues este es mi tema, y esa pregunta de investigación empiezo a identificar las palabras que describen el tema. ¿Por qué? Porque yo no voy a buscar en estas plataformas, yo no voy a copiar la pregunta de mi investigación, no la voy a copiar tal cual, control C y control V en el motor de búsqueda de Science. Así no ejecutaré una búsqueda adecuada. Entonces, es importante identificar los términos que describen el tema. Después de ello, realizar las búsquedas en inglés, es decir, que busquemos la mejor manera de traducir ese concepto a inglés. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues, es así en este idioma como está la mayoría del contenido en investigación científica. Entonces, otro elemento clave, traducir el término. ¿Qué es lo que sucede en algunos casos? Nosotros siempre pues lo hablamos en nuestras sesiones de la importancia de buscar en inglés, pero hay personas que lo que hacen es traducir el término en el traductor de Google. ¿Sí? Nosotros no somos maestros de inglés para decirles, no, busquen en este diccionario o en este otro. ¿Sí? Pero el proceso no termina ahí. Es decir, no está mal buscarlo en Google o en cualquier diccionario que nosotros confiemos para traducir la información, pero el proceso no termina ahí porque hay personas que simplemente lo que hacen es traducir el término de castellano al inglés en el diccionario y ese término, como se los dice el diccionario o el traductor, lo llevan a la base de datos y el proceso no termina ahí. ¿Listo? Simplemente hay que traducirlo y después de traducirlo, entonces ver si esa manera como traduje el término es la mejor manera de denominar ese concepto y también buscar sus definiciones. Y fíjese que aquí ya entra Science Direct Topics. Y es lo que hablamos. Science Direct no solamente quiere estar en el proceso de encontré el documento, ¿cierto? De llegué al documento, al capítulo del libro que necesitaba para mi investigación. No, Science Direct quiere estar dentro de todo el proceso de revisión. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a hacerlo con un ejercicio real. Entonces, yo tengo mi término, ¿cierto? Entonces, yo tengo el término wastewater treatment, era el término de búsqueda inicial, ¿cierto? Entonces, water treatment, perdón. Entonces me dice, mire, de water treatment hay, por ejemplo, tratamiento biológico para aguas residuales desde el área química, entonces voy a escoger este término desde el topics porque ya está identificando un término como lo utilizan quienes investigan. Entonces copio el término, lo voy a copiar y lo voy a llevar aquí a mi documento en Word. Aquí voy a construir un ejemplo de estrategia de búsqueda. Listo. Tengo mi primer término, wastewater treatment. Listo. Pero resulta que también tengo desde la química, entonces, tratamiento químico del agua. Voy a llevar ese término. Lo identifiqué como un posible sinónimo. Entonces, estoy haciendo este ejercicio, buscar la manera más adecuada de denominar ese término y los posibles sinónimos que tenga. Este sinónimo lo voy a separar con una coma. Listo, entonces aquí tengo el término 1 y el término 2 que son sinónimos. Y ahorita vamos a ver qué hacer con los sinónimos.
Listo, fíjese que hay otro sinónimo de water treatment que es water purification. En este caso lo está definiendo desde las ciencias de la tierra, pero lo voy a usar como sinónimo. Entonces ya no lo voy a usar para ver esas definiciones que hay en torno a ese término, ¿cierto? Que es a lo que denominábamos entender el contexto teórico del tema, sino ya para buscar conceptos clave, para construir una estrategia de búsqueda más eficiente. Entonces, water purification, listo. Pero pues mi tema no solamente de aguas residuales, ¿cierto? Sino que está también directamente asociado a todo lo que tiene que ver con la oxidación de aguas residuales. Entonces voy a buscar ahora, vuelvo al Science Direct Topics, ya encontré todos los términos ligados a aguas residuales. Entonces voy a buscar el término oxidation. Entonces busco el término y fíjense, me empiezan a aparecer otra vez. Entonces, todos los términos ligados a esa palabra clave. Bien, y aquí yo puedo ver aún más términos que estén asociados. Entonces, cada vez que identifique un término que pueda ser sinónimo, porque pues traducirlo al inglés, yo sé que oxidación, oxidation, lo puedo traducir, pero empiezo a identificar palabras clave asociadas a este tema. Y recuerde, provienen del contenido ya investigado, ya publicado. Entonces, es muy interesante poder identificar ese conjunto de términos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el término general, ¿cierto? Entonces, oxidation, lo copio y lo voy a traer aquí al archivito en Word. Ya tengo entonces las palabras clave. Las voy agregando acá. Listo. Y voy a tomar aquí el de efectos de oxidación, entonces, desde la ingeniería. Listo. Entonces copio el término y lo traigo al archivo en Word. Listo, entonces tenemos que el Topics me está ayudando a identificar la manera más adecuada de identificar los términos. Esto a la hora de buscar información es muy importante, porque lo que estamos haciendo aquí es apropiarnos de la forma en cómo definen los conceptos quienes ya investigan. Y si yo quiero encontrar los documentos de quienes ya investigan, la mejor forma de encontrarlos es utilizando las palabras clave que ellos utilizan. Por eso les decía, no basta con traducir el término a inglés. Sí, hay personas que hacen esto, pero no es una práctica suficiente. Hay que ser mucho más rigurosos. Está bien, hay que traducirlo al inglés y cada uno es libre de utilizar el diccionario que quiera. Pero más allá de eso, fíjese cómo el Topics me permite alimentar mi búsqueda. Y ya nosotros vamos a darle un poco más. Entender el contexto teórico a partir de los términos encontrados también me lo da Science Direct Topics. Entonces yo quiero saber todo lo que tiene que ver en torno a catálisis, ¿cierto? En química. Entonces ingreso al concepto y me empieza a dar más definiciones. Puede que me dé algún sinónimo aquí en las definiciones. En ocasiones hay sinónimos que pueden haber en las definiciones, en algunos casos, no siempre, pero eso depende pues del concepto con el cual estemos trabajando. Pero también entender el contexto teórico va a ser muy importante para hacer las búsquedas. Más allá de el marco teórico que puedo plantear en mi documento, donde Science Direct Topics también toma un papel importante, más allá de eso, previo a la búsqueda, también entender las teorías que giran en torno a las palabras clave que describen mi tema, pues puede ser relevante. Y por último, entra la utilización de operadores booleanos, conectores lógicos para establecer una relación entre palabras clave. Entonces, son tres operadores booleanos, estos ya los utilizamos en Science Direct, listo, ya en el motor de búsqueda de documentos. END, para buscar el término A, entonces yo quiero buscar a tratamiento de aguas, y oxidación, quiero buscarlos en el mismo documento. Entonces utilizamos el operador booleano END. OR para buscar sinónimos. Entonces yo tengo el término Biological Wastewater Treatment, ¿cierto? Tratamiento biológico de las aguas residuales, o Water Purification, pues purificación del agua, lo tengo como sinónimos porque aparecieron en mi misma búsqueda, entonces uno u otro. Y el NOT para excluir. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con aguas residuales, pero me interesan aguas residuales de una ciudad, de un pueblo, de un cantón, etcétera. No aguas residuales industriales. ¿Cierto? Entonces excluyo de aguas residuales, le digo, no me busque ningún documento que contenga la palabra clave aguas residuales industriales, por ejemplo. Entonces empiezo a generar mi estrategia de búsqueda. Además de estos operadores o de estos conectores lógicos, debo tener en cuenta otros elementos como las comillas y los paréntesis. Vamos a definir de qué sirve cada uno de estos elementos. Las comillas. Su objetivo es cerrar los términos compuestos para que la base de datos lo busque como uno solo. Ejemplo, cambio climático. No lo puedo buscar suelto. En el Topic sí, porque el Topic es un motor de búsqueda de palabras clave, pero Science Direct es un motor de búsqueda de documentos.
Entonces, en este tipo de herramientas, cuando busco documentos y quiero que mis términos estén juntos, los voy a colocar entre comillas. Y los paréntesis es para crear agrupaciones de los términos con sus respectivos sinónimos. Empecemos por acá. Vamos a ir utilizando estos elementos clave de abajo hacia arriba. Empecemos por los paréntesis. Entonces, tengo aquí en este primer grupo el grupo de aguas, ¿cierto? Tratamiento de aguas, purificación de aguas. Entonces, lo voy a encerrar entre un paréntesis. Listo. Ahora voy a cerrar los términos de oxidación en otro paréntesis. Entonces voy creando agrupación de términos que describen el tema, aquí están, con sus respectivos sinónimos, ¿no? Entonces, este término con sus sinónimos y este otro término con su sinónimo. Perfecto. Ahora, comillas. Su objetivo es cerrar los términos compuestos para que la base de datos lo busque como uno solo. Entonces, oxidation effect, término compuesto, entre comillas. ¿Listo? Entonces, entre comillas la palabra clave. Muy bien, aquí bueno, me lo tomó. Listo. Entonces, entre comillas la palabra clave. Oxidation, palabra suelta, no requiere comillas. Sigamos con el siguiente grupo. Water purification, término compuesto, entre comillas. Tratamiento químico del agua, ¿cierto? Chemical water treatment, entonces, entre comillas. Y tratamiento biológico de aguas residuales también va a ir entre comillas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son términos compuestos. Muy bien, listo, ya usamos estos dos elementos. Ahora, operadores booleanos. Entonces, AND, agrupar el grupo A, valga la redundancia, con el grupo B. Entonces, el grupo A es todo lo que tiene que ver con aguas y el grupo B es todo lo que tiene que ver con oxidación. Entonces, estos dos los voy a unir aquí y le coloco un AND. ¿Listo? Entonces, búsqueme el uno o el otro. Bueno, que por el tamaño de la letra, si yo los achico aquí un poquito, ya queda así. Entonces, listo. Ya utilicé el AND. Entonces, búsqueme el grupo A, que está compuesto por diferentes términos, o el grupo B. Y el grupo B, juntos. Listo. Ahora, los sinónimos. Entonces, tengo sinónimos. Biological wastewater treatment, chemical water treatment, water purification. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitarle estas comas, que no las requiero y no las utilizo en estas bases de datos, y las separo por sinónimos. Entonces, búscame este, o este, ¿cierto? Cualquiera de los tres. Bien, búscame cualquiera de estos o estos dos. Listo, entonces aquí ya ejecuto mi estrategia de búsqueda. Fíjense cómo he construido una estrategia de búsqueda y cómo las mismas plataformas, en este caso el Topics, me apoyan en la creación de las búsquedas. Muchas veces que no encontremos información no tiene nada que ver con el tema. A veces buscamos y no hay resultados y decimos, uy, no, de este tema nadie investiga o esta base de datos no me sirve. Pero puede que el problema no esté ni en el tema de búsqueda ni en la base de datos, sino en la manera como buscamos. Y ese es el objetivo de esta parte de la sesión, que usted pueda identificar cómo crear una estrategia de búsqueda y que además de ello vea que la plataforma, el ecosistema de información que llamamos Science Direct, también me puede ayudar a crear la búsqueda. Lo que hablábamos, hay personas que entienden esto como el punto final a la hora de hacer una búsqueda. Entonces traduje el término de castellano a inglés y voy y lo pego, pero no sigo todos estos pasos. Fíjese todo lo que nos faltaría para poder llegar a esto. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces tomo esta búsqueda, ¿cierto? La construyo, la copio y la llevo a la base de datos. Me voy a Science Direct y puedo trabajar búsqueda básica o búsqueda avanzada para no quedarme con estos 2 millones de resultados, sino que ya ejecuto otra búsqueda. Entonces ya la delimité mucho más, ¿no? Entonces ya me quedé con 42.000 resultados. La estructura es muy parecida, solo que ya no me aparecen las portadas de los títulos de las fuentes, una revista, un libro, y ahí los filtros, ¿no? Entonces aquí yo le digo, bueno, filtreme por todo lo que son contenidos de libros, revisiones de libros, capítulos de libros, enciclopedias, ¿cierto? Todo lo que, porque aquí fíjese que aparecen todas las tipologías. Entonces cuando yo filtro por estas tipologías, que en este caso hicimos un ejemplo con libros, entonces siempre que veamos un punto de color verde, quiere decir que tenemos acceso a ese libro, listo, o a ese capítulo de libro, o en este caso a esta enciclopedia. Siempre el punto de color verde es el indicador de acceso a ese contenido. Estas estrategias de búsqueda ustedes las pueden aplicar tanto en búsqueda básica como en búsqueda avanzada. Bien, entonces pues esas son las características más importantes que tiene Science Direct como motor de búsqueda,
como lo mencionamos en un principio, no solamente entendamos la plataforma como la que me da el contenido, sino también como la que va a estar en todo mi proceso de recuperación de información, ¿no? Desde encontrar la palabra clave hasta entender el contexto teórico del tema, qué hablan quienes ya investigan del mismo y por último, pues ya llegar a los documentos que requiero y pues ustedes actualmente tienen acceso al contenido de todas las colecciones de libros que tiene la plataforma, entonces pues imagínense, tienen acceso a muchísima información y pueden sacarle aún mucho más provecho. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción de estrategias de búsqueda para llegar a todo tipo de documentos. Bien. Entonces, esto era lo que les quería compartir en este espacio. Eh, Mientras resolvemos preguntas, les voy a colocar en pantalla unos enlaces de interés para que los tengan por allí presentes y demás. Veo que hay una pregunta en el chat. Si tienen más preguntas, bueno, en el chat no, sino en el Questions and Answers. Pues ahí en el Questions and Answers pueden plantear sus preguntas. Ahí les aparece QA. Listo. Entonces, eh, Luis Javier Ontañón nos pregunta, ¿cómo puedo usar dos palabras en la búsqueda de keywords? Por ejemplo, creo que esta pregunta la planteaste antes de todo el proceso, entonces justamente para la pregunta que nos planteaban era eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculo más de una palabra clave? Porque nosotros no buscamos solamente una palabra clave, al final lo que nosotros tenemos es un tema y de ese tema empezamos a desgregar los términos clave y empezamos a crear este tipo de estrategias. Entonces entran todos estos elementos. Bien, excelente. Entonces eso en cuanto a la pregunta que se resolvió durante la misma sesión, antes de revisar las preguntas. Muy bien, más preguntas, dudas. Mientras tanto, mientras ustedes nos van compartiendo por allí preguntas a través del apartado Questions and Answers, les comparto una serie de ligas a través del chat. Entonces en el chat tenemos una liga que se llama Elsevier Live, el canal de YouTube. Entonces, este es un canal de YouTube donde vamos a poder resolver o encontrar videos de sesiones que hemos hecho. ¿Listo? Entonces, a través de este canal de YouTube, muchas sesiones se han grabado allí. El segundo link es de Elsevier Live. Es un webinar que realizamos todos los martes del año de 10 a 12 del día. Esta liga que les voy a compartir en el chat es la liga de inscripción. Listo, para que ustedes se inscriban en esta actividad. Ustedes pueden participar. Hay temáticas diferentes, no solamente Science Direct, sino que pues hay otras plataformas que tenemos por allí. Listo, entonces ahí ustedes pueden participar en estos webinars y esta es la liga de inscripción para nuestro Elsevier Live. Bien, excelente. Por aquí nos ha llegado una pregunta. Entonces, atendí anónimo, entonces un asistente anónimo. Después del 30 de septiembre se tendrá un acceso limitado a Science Direct. Bueno, esta pregunta se las puede responder Arturo. Arturo, ¿estás por ahí? Que no sé, es que Arturo tenía problemas técnicos con su internet hace un rato, entonces no sé si estás por ahí, Arturo. Que él les puede decir un poco más a detalle esta parte. No quiero tal vez cometer una imprecisión respondiendo esta pregunta, pero creo que Arturo no nos escucha bien porque él me comentó que tenía problemas técnicos por allí con su internet. Bueno, entonces les contesto yo, pero también tengan en cuenta que puede haber parte de desconocimiento del tema, por lo que yo me encargo más de la parte de capacitación. Pero la idea es que ustedes vean qué contenido es de utilidad para la institución para que después puedan escoger ese contenido en específico al cual van a tener acceso ya de una manera más permanente. Entonces, ese es un periodo de prueba donde lo que se hace es que ustedes empiezan a consultar la información y a partir de esa consulta que se vea más recurrente, pues empiezan a identificar cuáles son los contenidos que más necesita la institución para así en un futuro pues suscribir solamente esos contenidos que requiere la institución de acuerdo a esas necesidades que empiezan a ver a partir de sus búsquedas. Listo, en términos generales es eso. Bien, entonces para la pregunta que nos ha planteado por allí esta persona. Listo. Muy bien. Igual pues aprovechar al máximo estos días, este mes, nos queda más de un mes todavía de contenido. Excelente, no tenemos más preguntas hasta el momento, así que en este momento pues vamos a ir dando por finalizada nuestra sesión. Recuerden que estaremos a su disposición a través del correo electrónico, les comparto mi correo electrónico a través del chat de la misma, nos ha llevado una pregunta por allí.
Listo, entonces le comparto mi correo electrónico, entonces cap.elsevier@outlook.com, y también les voy a compartir el correo de mi colega Arturo, que pues también él es el experto también en todo lo que tiene que ver con el contenido de libros, tipologías, etcétera, de documentos que ustedes encuentran. Entonces, pues ahí cualquiera de los dos, con el mayor de los gustos, estaremos encontrando la información. ¿Listo? Luis Javier Ontaño nos dice, no he encontrado el contenido de acuerdo a mi búsqueda. Bueno, entonces hay que buscar sinónimos. Recuerde, por favor, que si su palabra clave, entonces electronic, es suelta, no requiere el uso de comillas. Recuerde buscar sinónimos, es importantísimo. No solamente basta con traducir el término al inglés, sino empezar a buscar los posibles sinónimos, ¿no? Entonces, es hacer todo este proceso para construir una estrategia de búsqueda de este tipo, ¿bien? Para que pueda llegar a la información. Bien, entonces eso pues en cuanto a lo que les queríamos compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Les deseamos un excelente fin de semana a todos. Un gusto haberlos saludado y estaremos en contacto a través del correo electrónico. De igual forma les compartiremos la grabación por medio de la biblioteca para quienes quieran tener la grabación. Muchísimas gracias a ustedes. Un muy buen fin de semana. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.